Y sobre todo, Señor, que podamos ser responsables con el mensaje que tú nos has entregado para con este mundo. Señor, ayúdanos a ser los comunicadores que tú quieres, porque es un mensaje que a ti, Señor, te costó la humillación al hacerte hombre y a la vez morir por causa de dar a cada uno de nosotros la libertad del pecado y de Satanás y del mundo. Señor, te pido que nos ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, a Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26 dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tenía aproximadamente 8 años de edad cuando mi madre regresaba de un viaje de México a un congreso de mujeres cristianas. Me recuerdo que en esa noche ella nos reunió a todos los que éramos los más pequeños y nos dijo: si algo les he de dejar en herencia, será el Evangelio. Se me quedó grabado. Si algo he de dejarles en herencia, será el Evangelio. Creo que no existe, hermanos, ningún bien que podemos nosotros dar a otra persona como lo es la palabra de Dios. La mejor herencia para una familia, la mejor herencia para la sociedad, la mejor herencia para nuestro país, El Salvador, y toda la nación de la tierra, es que conozcan a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Que tengan la experiencia del nuevo nacimiento, que en sus vidas cada quien llegue a disfrutar lo que significa Dios en vosotros, la esperanza de gloria. De ahí que entonces encontramos aquí en este pasaje, encontramos por supuesto algunos protagonistas, entre ellos por supuesto el más grande de todos, se menciona al Señor Jesús, luego se menciona a la Virgen María, pero en esta hora quiero que nos enfoquemos en el ángel Gabriel, porque este ángel traía un mensaje de parte de Dios tan importante que era necesario que alguien lo recibiese. Los ángeles, hermanos, son seres que están a la orden de Dios para comunicar o para ejecutar lo que Dios les demanda. Ahora usted y yo también, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, cada uno somos llamados también a poder comunicar lo que Dios ya nos entregó a nosotros. Dios le entrega a Gabriel un mensaje y él lo entrega. Ahora Dios le ha entregado a usted y a mí un mensaje, yo también tengo que entregarlo. Por eso Jesús, cuando él resucitó y aparece en medio de los discípulos, en Juan capítulo 20 dice: y Jesús les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, usted y yo somos enviados. Este ángel fue enviado por Dios con un mensaje. Ahora nosotros somos comisionados también. ¿Para qué? Para poder compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Así que vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a ver aquí, hermanos, por lo menos 7 pasos importantes de cómo compartir eficazmente el evangelio. El ángel Gabriel, hermanos, nos enseña aquí cosas muy interesantes como un mensajero eficaz, de tal forma que al haber recibido la Virgen María ese mensaje, ahora tenemos una hermosa realidad, y es que el Señor Jesucristo nació, murió, resucitó y viene por segunda vez. Ahora, el primer paso para poder compartir el evangelio es conocer y vivir en comunión con Dios. El ángel Gabriel era un ángel que estaba, por supuesto, en la presencia de Dios. Le conocía y vivía en íntima comunión con el Señor. Nosotros no podemos ser eficaces en presentar el evangelio si no conozco quién es Dios, quién es Jesús, quién es mi Salvador. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. No puedo hablar de algo que yo no conozco, que no he experimentado. El Señor Jesús, hablando con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, le dijo a Nicodemo, aunque éste tenía un lindo sueño, ver el reino de Dios, entonces le dijo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Aunque él era un teólogo, aunque él era un maestro, era un líder nacional, pero no tenía una experiencia personal con Dios. Así hay muchas personas hoy en día, personas religiosas, muy morales, personas que son muy capaces, muy inteligentes, brillantes, conocidos socialmente, pero no tienen una relación personal con el Señor. Por eso que este ángel, para poder comunicar el mensaje, tenía que conocer a Dios. Por eso dice aquí Gabriel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. No podemos nosotros hablar de Cristo si no tengo a Cristo en mi corazón. Por eso que si queremos nosotros como iglesia poder ser eficaces, en primer lugar yo tengo que haber experimentado ese milagro del nuevo nacimiento. Conocer a Dios significa no tener un asentimiento mental, una idea de Dios, sino tener a Dios morando en nuestra vida. Porque el día que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y esa experiencia, hermanos, es la que nos capacita para comunicar. Pero también implica andar en comunión con Dios. Por eso dice Gabriel: estoy delante de Dios. En otras palabras, no solo le conozco, pero camino en obediencia, ya que otros ángeles no caminaron en obediencia. Y uno de ellos fue Satanás, ¿no?, que abandonó la obediencia y por eso cayó de su condición. Ahora, necesitamos como iglesia de Cristo vivir en comunión con Dios, en santidad, en lo que a Dios le agrada. Pregunto, si andamos delante de Dios, ¿hacemos lo que a Él le agrada? Por supuesto. El que camina delante de Dios siempre va a buscar cómo agradar a Dios. Pero si nosotros como iglesia hemos perdido esa íntima comunión con Dios, entonces no seremos eficaces. Por eso Jesús dijo: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la iglesia, los que han experimentado, los que conocen a Cristo Jesús como su Salvador, pero la iglesia se ha apartado a una vida pecaminosa, ¿sabe qué es lo que sucede? El que anda en pecado a manera del hijo pródigo no puede y no siente el más mínimo impulso de ganar almas. No quiere porque se siente mal consigo mismo. Y más bien anda buscando cómo Dios le perdona sus pecados y no anda interesado en otra persona. Entonces, cuando se pierde la santidad, cuando no andamos delante de Dios en transparencia con Él, entonces se pierde la capacidad de comunicar. Entonces, lo primero que nos enseña el ángel Gabriel aquí es que para poder compartir eficazmente el evangelio hay que conocer y vivir en comunión con Dios. Segundo, es reconocer que es una obligación el comunicar el evangelio. Por eso que dice en el versículo 26:
al sexto mes el ángel Gabriel, dice, fue enviado por Dios. No tenía otra opción Gabriel que obedecer. Es una obligación. Una de las cosas que debo de comprender como hijo de Dios es que también soy siervo de Dios. Usted tiene grandes privilegios como hija, como hijo de Dios, pero también tenemos responsabilidades como siervos de Dios. Algunos piensan que porque creen que son los consentidos de Dios, no tienen que hacer nada. Eso sucede algunas veces cuando alguien es demasiado consentido, cree que no tiene que hacer nada. No, usted y yo, claro, Dios nos ama, pero también somos siervos de Dios. Y este ángel, siendo una criatura de Dios, porque es una creación de Dios, los ángeles, como el ser humano, entonces ellos entienden que también tienen que estar al servicio de Dios. Y nos enseña a usted y a mí, este ángel Gabriel, como todos los ángeles que están en comunión con Dios, que debemos de ser obedientes y debo de aceptar las obligaciones que tenemos. De ahí que por eso que en el Salmo 103, vea cómo retrata la Biblia en estos versículos a los ángeles. Versículo 20 al 21 dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los ángeles ejecutan, llevan a cabo la palabra de Dios, obedeciendo a la voz de su precepto, obediencia. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles están para obedecer, los ángeles ejecutan lo que Dios manda. Por eso el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro dijo: que sea hecha tu voluntad, como es hecha en el cielo, así también en la tierra. Porque en el cielo los ángeles obedecen, así también nosotros tenemos que obedecer. Y parte de la obediencia es poder comunicar lo que nosotros hemos recibido de Dios. Gabriel recibe un mensaje y él era responsable, era obligación el poderlo hacer. Yo sé que esta palabra no nos gusta, porque queremos estar libres de compromisos, pero la verdad es esto: del momento que estamos en Cristo Jesús, estamos moral y espiritualmente obligados a hacerlo. No puedo quedarme con ese mensaje. Entonces yo tengo que entender que predicar el evangelio es una obligación. Por eso Pablo dijo: ay de mí si no predicase el evangelio. ¿Por qué? Porque no comunicar el evangelio es despreciar la obra de Cristo. Es como sencillamente no valorizar y no ver la importancia de la muerte y resurrección de Cristo para el perdón de pecados. Significa que valorizo más otras cosas que la obra de Dios. Por eso Pablo decía: ay de mí si no predicase el evangelio. Dice, en otra oportunidad dijo él: me es impuesta necesidad. Es una necesidad el poderlo hacer. Entonces, si los ángeles ejecutan la voluntad de Dios, nosotros tenemos que hacerlo. Además de eso, tengo que reconocer que es una obligación, porque es una orden de Dios y hay que ser diligente a ella. Cuando Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no es una opción, id, punto, es una obligación, es una orden. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, yo tengo que aceptar que si Dios me dice id, tengo que ir. Ir, ¿qué significa? Salir, sencillamente. Salir de las cuatro paredes, salir de mi esquema, de mis programas, salir de mi agenda. No, es que esto es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, ensimismado, encerrado en mi pequeño mundo. No, Dios dice: hijo, quiero que salgas, quiero que botes esas barreras para poder llevar la palabra de Dios. Usted dice: no, es que aquí en esta empresa no se puede hablar de Cristo. Claro que sí se puede. De todas maneras, Dios es el que nos ha dado la orden y como Él es dueño de todo, así que no, pero no se puede. Sí se puede. En un momento dado, a la hora del almuerzo, antes de llegue un poco más temprano, hable con algunos compañeros a la salida o antes de ingresar a la hora de trabajar o lo que sea. Se puede compartir el evangelio de una manera eficiente. De ahí que entonces tengo que ser diligente, ya que es una orden. Pero también, hermanos, hay que reconocer que es una obligación, porque de la obediencia
depende la salvación de muchos. El ángel estaba comunicando un mensaje urgente, necesario. Usted y yo tenemos ese mismo mensaje. Si yo no lo enseño, no lo predico, le estoy limitando a las personas el poder disfrutar de la bendición de Dios. Por eso el Señor dice allá en el libro de Ezequiel: si yo dijese al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestases, de mi parte, de cierto os digo, la sangre de él la demandaré de tu mano. O sea, hermano, nosotros somos responsables. No, algunos se lavan las manos como Pilato o como Caín, que dijo, cuando Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Claro que sí. Usted y yo somos responsables. Somos responsables de las personas que están a nuestro alrededor, comenzando con la familia. Hablemos de Cristo, que las almas vengan a los pies de Jesús. Toda la familia, hermano, tiene que entrar en esa dimensión. En el arca de Cristo tienen que entrar para preservarse eternamente. En esta vida estamos pocos años, aunque sean 70, 80, 90 o 100 años. Eso no es nada en comparación a la eternidad. Por eso necesitamos poder llevar la palabra. Y si yo no la comunico, le estoy privando a la persona la oportunidad de su salvación. Por eso dice Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si no hay predicación, si no hay enseñanza, entonces la fe no puede venir a sus corazones, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por eso muchos no invocan o piden ayuda a Dios, o pidiendo el perdón de pecados, porque no lo saben. Lo que conocen es religión, lo que conocen es filosofía, lo que conocen es otra cosa, pero no conocen el evangelio de Cristo. Hace algunos años atrás me invitaron a predicar en el sur de Francia. Y estábamos en una reunión de jóvenes. Yo me quedé sorprendido por la respuesta de los jóvenes que venían a los pies del Señor. Pero eran quizás 100, 200 jóvenes que venían cada noche a aceptar a Cristo. Y yo me quedé sorprendido, ya que en Francia es un país donde es la cuna del humanismo y también del hedonismo, ¿no? Y de lo que es en sí la nueva era y todo lo demás. Entonces yo dije, aquí va a ser más difícil, pero me recuerdo que una joven me dijo: pastor, yo he tomado nota de todo lo que usted ha dicho todos estos días. ¿Puedo hacer un libro de él? Claro, digo, lo quiero compartir. Y le digo, ¿y por qué? Le digo, es que esto nunca lo había oído. Y dice, ¿cómo? ¿Usted nunca había oído esto? No, yo me recuerdo jóvenes venían, y la verdad, hermano, mire, se ponía aquí su cabeza en mi pecho y lloraban y me dejaban, ya saben cómo, todo mojado por todos lados. Pero mire, yo estaba por poco me quedo ahí. Dije, hay tanta necesidad. Pero es que no, lo que habían recibido era la tradición religiosa, pero no el evangelio que cambia al corazón. Hermanos, entonces es una obligación nuestra el poder llevar a las personas a los pies de Cristo. Entonces, para poder compartir eficazmente el evangelio, no se le olvide, hay que conocer y vivir en comunión con Dios. Segundo, hay que reconocer que es una obligación. Tercero, hay que comunicarles a las personas que Dios les ama. Vea de qué forma se acerca el ángel tan caballerosamente como también lleno de amor. Y esa es una de las cosas que nos hace falta. No tenemos el amor de Cristo brotando en nuestra vida para poder hablar con palabras de amor. Dice en el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vea de qué manera le presenta el mensaje. Al decirle que Dios
prácticamente conocía sus necesidades. Fíjese los detalles. Sabía el nombre de ella, el ángel, sabía el nombre de su esposo, sabía que todas las necesidades que ellos tenían. Una de las cosas que la gente necesita saber es que no está olvidado ante los ojos de Dios. Algunos se sienten abandonados porque han sido rechazados por sus padres, o los padres han rechazado a los hijos, o los hijos han rechazado a los padres. Ha habido rechazo en el matrimonio, ha habido desprecio en el lugar de trabajo. Socialmente algunos se sienten marginados. Pero de la manera que llega este ángel, que fue enviado a esa ciudad específica llamada Nazaret, a una virgen, dice, desposada, vean los detalles, con un varón que se llamaba José. O sea, Dios conoce los detalles de cada persona. Tenemos que enseñarles a ellos que Dios está interesado por cada uno. Dios no está interesado solamente en las masas, sino que está interesado individualmente, que cada persona es importante. Entonces tenemos que comunicarles a ellos que Dios les ama, pero también que tenemos que comunicarles que son dichosos cuando escuchan el evangelio. Cuando el ángel dice, enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, estamos hablando que desde el momento en que alguien está escuchando el evangelio, es dichoso. Por eso le dice bienaventurada, le dice dichosa. ¿Por qué? Porque al oír la palabra, hermanos, se nos está dando la más grande de todas las oportunidades. Y tenemos que enseñarle esto a las personas. Y usted dichoso que todavía tiene oportunidad de poder escuchar lo que Dios tiene para su vida y cómo Dios lo puede cambiar y transformar. También al comunicar el amor es al darle a conocer que el plan de Dios es favorecerle. El ángel le dice, salve, muy favorecida. O sea, en el amor, al expresarse a través de decirle a la persona que lo que Dios quiere es bendecirle, no quiere arruinarle la vida, al contrario, quiere arreglarle lo que no sirve y cambiarle todo lo que no está bien en su vida y implantar algo maravilloso en su corazón, favorecerlo. ¿Quién no quiere ser favorecido? O sea, estamos hablando de bondades de parte de Dios. Y por eso, hermanos, las personas hoy más que nunca están viviendo en un sentimiento de culpabilidad y se autorrechazan y dicen, pero yo no merezco el perdón de Dios porque he caído tan profundamente en el pecado. Me siento marginado por mi propia conciencia y por el señalamiento social. Pero quiero decirle esto, esas personas necesitan escuchar que Dios les dice, tú eres también favorecido, Dios te quiere favorecer y el favor no es algo que lo mereces, es algo que no mereces pero que Dios te lo quiere dar. Entonces necesitamos, hermanos, llevarles este mensaje. Muchos necesitan oír que Dios los ama, que está dispuesto Dios a perdonarles todo. Por eso la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No, eso es algo maravilloso, que yo le entrego la basura a Dios y Dios me da la santidad, me da la limpieza, la liberación. Claro, y eso Dios lo hace. Tendremos que ayudarles a ellos a comprender esto, que Dios los ama, aunque han sido rechazados por otras personas. En cuarto lugar, para poder ser eficaces en el evangelismo, tenemos que hacerle ver la necesidad de la liberación del pecado. Y dice aquí el mensaje de este ángel, y llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador. ¿Salvarlo de qué? De las garras del pecado. Es importante, hermanos, tocar este punto, aunque Dios ama, pero debemos de ayudarle a las personas a entender que Dios quiere en su amor liberarlos del pecado. Por eso dice el ángel a María, muy favorecida. Toda persona que se expone a ese milagro que Dios quiere hacer de arrancar el pecado y transformarle su corazón, eso es algo, hermano, es un favor maravilloso y es el más grande que un ser humano puede recibir. Mejor
que una sanidad divina, mejor que una provisión financiera, restauración matrimonial, lo que sea. Lo mejor de lo mejor es la salvación en Cristo el Señor. Pero a pesar de eso, oigan bien, hermanos, que Dios, sabiendo que todos nosotros hemos nacido en pecado, aún así Dios nos quiere favorecer. Y sabiendo que hemos actuado deliberadamente en el pecado, Dios nos quiere favorecer. Cuando le dice a la Virgen María, muy favorecida, y le habla que llamará su nombre Jesús, o sea, Él me va a salvar y yo soy favorecida con este regalo. Desde el momento en que usted y yo nacemos en esta tierra, nacemos con una herencia, con el ADN del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eso es lo que se conoce como el pecado original. Y la Virgen María, como cualquier otro ser humano, nació en esa misma condición. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, Adán pecó no solamente como individuo, sino pecó como representante de la raza humana. Por tanto, dicen, todos pecaron. Entonces, tengo que hacerle ver a las personas que el pecado no solamente es una acción, es un estado con el cual yo nazco. Del momento que nace un niño, debe de saber esto, que la naturaleza pecaminosa está ahí. Entonces, no es pecador la persona porque, digamos, ha cometido un hecho consciente, sino porque nació en pecado. Desde ese momento se sabe que es pecador. Por eso que necesitamos ayudarle a aquellas personas especialmente que creen que no necesitan del perdón de pecados porque no han matado, no han robado, no han adulterado, no han estafado, le hacen bien al prójimo. Y esa clase de personas no se dan cuenta que hay otros pecados como es la envidia, el orgullo, la prepotencia, la incredulidad, la vanagloria. Bueno, podemos seguir hablando de una cantidad de esa clase de pecados que igualmente son pecaminosos. Entonces, lo hace al hombre pecador no solamente porque nace en pecado, sino porque actúa en base a ese impulso de esa vieja naturaleza. Entonces, por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tenemos que en el evangelismo, en llevar almas a los pies de Cristo, tenemos que presentarle a la persona, usted necesita el perdón de pecado. Oiga esto, el ángel está presentando a la Virgen María el plan de salvación. Entonces ella, con tanta humildad y sencillez de corazón, ella está recibiendo porque ella sabía perfectamente cuál era ese mensaje. Y oiga lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, sobre la faz de esta tierra no ha habido ningún ser humano que no haya nacido en pecado y que no haya tomado decisiones en base al pecado. Por eso dice que cada uno se desviaron a una, o sea, tomaron sus propias decisiones y dice, y se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera uno. Entonces, necesitamos hacerle ver a la persona que no solamente es pecador porque nace en pecado, sino porque actúa en base a ello. Pero tengo que enseñarle que es la necesidad número uno que tiene es que sea libre de ese pecado. Por eso que María le responde, mas ella cuando le vio, dice, se turbó por sus palabras. Hay personas que se llegan a turbar y dicen, ¿cómo es esto? Pero es que no entiendo, sí, no entiendo cómo yo necesito de ser redimida o salvo. Sí, claro, ¿por qué? Porque todos hemos nacido en esa condición. Entonces, para poder ser efectivos en el evangelismo personal, tenemos que hacerle ver la necesidad de ser libres del pecado.
ayudarles a ver cuál es el cáncer que hay en su corazón. En quinto lugar, es la solución al pecado. Hay que presentarles esto, que la solución al pecado es por medio de la muerte de Cristo. Entonces viene aquí el ángel y empieza a darle una explicación. Porque en el versículo 29, porque cuando dice que ella se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará para siempre, y su reinado no tendrá fin. En ese momento Gabriel le hace mención de algunas profecías respecto al Mesías. Recuerde que María, como judía, ella había crecido bajo una educación donde papá y mamá eran los primeros maestros, y luego la sinagoga o el templo. O sea, estamos hablando que no eran ignorantes de la palabra de Dios, ellos sabían perfectamente la palabra. Viene el ángel y le relata que ese niño que va a nacer es el que había sido prometido, a David, que de su descendencia Dios levantaría un rey que reinaría para siempre. En otras palabras, el Mesías. Le está hablando que iba a gobernar sobre la casa de Jacob, las promesas que Dios hizo a los patriarcas. O sea, lo que estamos viendo acá es que ella perfectamente entendió que ese niño no sería un niño común y corriente, sino que tenía que ver con la profecía también que habla ya en el libro de Isaías con respecto a que una virgen iba a concebir. Es decir, que ella, Dios la estaba escogiendo para poder revelar el milagro de la salvación a esta tierra. Necesitamos explicarle a las personas que ese cuerpo que fue formado en el vientre de la Virgen María fue formado por el Espíritu de Dios, donde no hubo intervención humana para no heredar la naturaleza adámica, sino que fue formado dentro del vientre para que al nacer naciera sin naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Su naturaleza humana no tenía pecado. De ahí que entonces ese cuerpo que iba a nacer en Belén de Judea iba a ser llevado a la cruz del Calvario, y sobre ese cuerpo Dios iba a cargar el pecado suyo y mío y de toda la humanidad en toda la historia. En otras palabras, es el plan de amnistía divina para la humanidad, que ya nosotros no podemos pagar. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el pecado nadie lo puede quitar de su vida. La Biblia dice: es más fácil que el leopardo cambie sus manchas que te sea perdonado o quitado tu pecado. En otra parte dice la Biblia: aunque amontones lejía sobre ti, tu pecado permanecerá. O sea, no hay manera de poderse quitar el pecado. Algunas religiones promulgan, dan ciertos edictos, dan ciertas recomendaciones, ciertos pasos para ser salvo. Pero eso no es cierto. Ningún acto humano nos lleva al cielo. Es el acto de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe que nos lleva a nosotros al cielo. Entonces, tenemos que explicarle, como la Virgen María recibe una explicación, porque dice: ¿cómo será esto? Entonces, es importante que las personas entiendan que ya no tienen que pagar ellos, ya no tienen que hacer, hermanos, penitencias, ya no tienen que asistir a la iglesia como para algunos asisten a la iglesia para ser salvos. Usted viene a la iglesia porque es salvo, ¿no? Pero no para ser salvo. Algunos creen que por hacer buenas obras. Algunos están acumulando millas. Dicen: no, yo sé que voy a ser salvo por tantas cosas buenas que yo he hecho. Le voy a decir una cosa: ninguna cosa que usted y yo hagamos, por buena que sea, nos hace merecedores de la salvación. Es la obra de Cristo la que nos hace merecedores. Por eso ella le dice:
¿Cómo será esto? En otras palabras, no se preocupe, esto ya es una obra de Dios. Entonces tengo que presentarles que la solución al pecado por medio de la muerte de Cristo es un acto de gracia. Por eso el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios. ¿Y qué significa gracia? Significa favor inmerecido, un acto de bondad de parte de Dios. O sea, no es algo que yo hago, es algo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Pregúntese, ¿qué hizo el ladrón que moría al lado de Cristo para merecer la salvación? ¿Tuvo tiempo para bautizarse? ¿Tuvo tiempo para hacer buenas obras? ¿Tuvo tiempo para congregarse? No, pero sí tuvo tiempo para reconocer que Jesús moría en su lugar. Y por eso Jesús le dijo, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De ahí que entonces es un acto de gracia que Dios le otorgó. No lo merecía él, ni usted ni yo tampoco, pero por gracia somos salvos a través de la fe, dice la Escritura. Ahora, esta es la solución al pecado y tenemos que presentárselo a la persona, porque algunos dicen, pero ¿cómo voy a cambiar? Hasta que yo cambie voy a ir a la iglesia. No, jamás va a poder cambiar. Necesita que el médico de médicos haga el milagro. Cuando Dios cambia, entonces la vida será diferente. Así que tenemos que presentarle a la persona que la solución al pecado es única y exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En sexto lugar, la salvación se obtiene al creer en lo que Jesús hizo por mí. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella tenía una idea, como cualquier otra idea que nosotros tenemos, porque esto es algo tan sobrenatural lo que le estaba hablando el ángel. Cuando usted presenta el evangelio es algo tan sobrenatural. La pregunta es, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué debo de hacer entonces? Entonces la respuesta del ángel fue tan enfática, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, la presencia de Dios, Dios mismo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La salvación, en otras palabras, es una obra total de Dios. Es el milagro de milagros. Usted puede recibir, por ejemplo, una sanidad divina. Dios puede darle órganos nuevos. Dios puede hacer tantas cosas. Pero el más grande de todos los milagros es pasar de muerte a vida. Entonces, cuando nos habla aquí la Escritura que la Virgen María, al no entender cómo iba a ocurrir ese milagro, le dice, no, es Dios quien lo va a hacer. Yo le digo una cosa, es Dios quien va a hacer el milagro en esa persona a quien usted le está hablando de Cristo. Es Dios quien lo va a salvar, es Dios quien lo va a redimir, es Dios quien lo va a perdonar, es Dios quien va a regenerar su corazón, es Dios quien va a cambiar su manera de pensar. Dios es lo que lo va a hacer, la presencia de Dios. Esto es la salvación y se obtiene a través de la fe, al creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces en ese momento el Espíritu Santo, así como vino sobre la Virgen María y el Espíritu Santo formó en el vientre de ella el cuerpo de Cristo, así el Espíritu Santo ejecuta la obra de la salvación allá en el Calvario, la aplica a nuestro corazón. Por eso al Espíritu Santo se le conoce como el ejecutivo de la deidad, porque Él hace posible que lo que Cristo hizo por nosotros, Él lo hace en nosotros. Ahí es la diferencia. Ya no es, hermano, el ser un cristiano ya no es sencillamente es un concepto como algunos lo tienen. No, el ser cristiano es un milagro del Espíritu Santo. Es un milagro. O sea, toda persona nacida de nuevo es un milagro. Es un milagro del Espíritu de Dios. Usted es un milagro del Espíritu de Dios. Por eso dele gracias a Dios y dice, Señor, yo no he visto milagros. Y el Señor le va a decir, ¿y no te salvé, hijo? ¿Qué más quieres? En ese instante, la persona experimenta un cambio de identidad. Se convierte en hijo de Dios. Por eso dice, y llamará su nombre y será llamado Hijo de Dios. Hablando de Jesús. Ahora, en el momento que usted y yo venimos a los pies de Cristo, en ese momento tenemos una nueva identidad. Por supuesto, Él es el Hijo, el primogénito, ¿no? Pero en el momento que yo recibo a Cristo, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces en ese momento, ahora usted y yo dejamos de ser solamente criaturas de Dios y Dios nos convierte en hijos de Dios. Entonces eso es, hermano, un milagro, porque eso me hace, hermano, sentir en familia. Dios es mi Padre y mis hermanos en Cristo, hermano, es una maravillosa familia. Entonces ahora ya no estamos solos porque está Cristo con nosotros y tenemos a todos los demás que han sido redimidos. Ahora, es ahí el momento donde usted, al evangelizar, comparta su testimonio brevemente, no con detalles. Dígale a esa persona que usted está ganando para Cristo, dígale cómo Dios lo hizo. Vea, ¿qué hizo este ángel Gabriel? Para inspirarle la fe a la Virgen María, le cuenta el testimonio de su parienta Elizabeth. Hasta en ese momento, María no sabía lo que le había pasado a Elizabeth. Y aquí dice, versículo 36, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Comparta lo que Dios ha hecho en usted. Dígale, mira, yo lo hice. A partir de ese momento Dios hizo algo distinto en mi corazón. Y eso lo va a inspirar. ¿Para qué? Para que entienda que la salvación es un milagro. Y el ángel le dice, porque nada hay imposible para Dios. Las personas creen que es imposible poder cambiar. Creen que es imposible que su vida pueda ser diferente. Pero no es cierto, hermano. Sí hay posibilidad en Dios, en uno no, pero en Dios sí hay. Por eso el Señor inspirando también a Abraham y a Sara. Estamos hablando, ya estaban fuera también de la edad para tener hijos. En Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar al más vil pecador, a la persona que esté más hundida en el lodo cenagoso, donde quiera que se encuentre, quizás aquel que está en el mismo borde del mismo infierno. Dios lo puede perdonar y lo puede salvar. A los Saulos de Tarso Dios los cambia y los transforma en grandes Pablos para que prediquen la palabra de Dios. El Señor dice en Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ese esposo, ese hijo, esa esposa, ese familiar, ese amigo, usted dice, este es imposible que cambie. Dios se especializa en los imposibles. Me recuerdo que hace 3 años y algunos meses, cuando fui a Alemania para la cirugía de un tumor detrás de los ojos, ¿no? Uno de los cirujanos, me dijo, después que le preguntamos, ya que había tenido una recomendación, me dijeron, pastor, no se deje operar por nadie que no haya hecho por lo menos 100 cirugías de esa clase, ¿no? Y se le preguntó al cirujano, ¿y usted cuántas ha hecho? Dijo, 141. Pero me dijo, así, pero con una tranquilidad, esas son las que me gustan, me dijo. ¿Sabe qué? A Dios le gusta hacer cosas imposibles. Las cosas que, hermano, alguien dice, es que no puedo creer que, hermano, mire, usted dice, usted a lo mejor lo han desechado, usted está marginado, pero Dios se especializa en cosas imposibles. Por eso, hermano, nosotros tenemos que compartir el testimonio y hacerle ver a la persona que solamente es por medio de la fe en lo que Cristo hizo que podemos recibir ese milagro. Ahora, en 7º lugar, recuerden, hemos hablado para poder compartir eficazmente el evangelio. Primero, hay que conocer vivir en comunión con Dios. Segundo, reconocer que es una obligación. Tercero, comunicarles a las personas que Dios les ama. Cuarto, hacerles ver la necesidad de ser libres del pecado. Quinto, la solución al pecado es por medio de la muerte de Cristo. Sexto, la salvación se obtiene por la fe en lo que Jesús hizo por mí.
Y séptimo, aceptar el desafío de Dios a ser salvo. El ángel le comunica todo. Aquí deja el libre albedrío a la Virgen María, el versículo 38. Entonces María dijo, eso es algo voluntario. La salvación es una decisión voluntaria. Dios nos comunica, pero la decisión está en usted. He aquí la sierva del Señor. Libre albedrío, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es un acto, hermanos, de libre albedrío, aun cuando hemos sido, hermanos, expuestos a la predicación. La decisión es suya. Por eso que hay momentos cuando en los cultos decimos, habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Cristo. Es voluntario. ¿Quiere entregarle su corazón a Jesús? ¿Quiere levantar su mano? ¿Quiere repetir conmigo esta oración? El ángel no obligó a la Virgen, le expuso todo, le dejó claro todo, pero en ella quedó. Por eso, con mucha voluntad, dijo María. Entonces María dijo, ella lo dijo, hágase, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es un acto de gratitud y humildad el poder recibir la salvación, hermanos. La misma Virgen María, recuerde, ella no conocía el mundo, era virgen, ella era una persona apartada, desposada. Normalmente las vírgenes en aquel entonces y se desposaban a la edad entre los 14 y 15 años. El matrimonio que se celebraba, más bien el compromiso matrimonial, era considerado hoy en día como el matrimonio civil, porque lo hacían los padres y habían testigos. Solo que en aquel entonces no firmaban, pero ahí estaba. La palabra de los antiguos valía más que lo que podías poner una firma, ¿no? La palabra era la palabra. Entonces ellos estaban prácticamente unidos en matrimonio a través del compromiso. Entonces, en ese momento, ella con mucha gratitud y humildad está recibiendo el mensaje de Dios, porque ella consideró su necesidad. Llamará su nombre Jesús, será grande, y usted le habla del hijo de David. O sea, ella sabía que es el Mesías. Ella sabía lo que dice Isaías 53, que el Mesías iba a morir y que iba a resucitar para darnos salvación. Entonces cuando ella dice, hágase conmigo conforme a su palabra, lo que está diciendo es, recibo la salvación para mi vida. Podemos decir, María fue la primer cristiana en el Nuevo Testamento. Lo recibió. ¿Y qué pasó? El ángel se fue, en otras palabras, ya está el milagro. Cuando usted voluntariamente dice, sí, Señor, acepto, Señor, acepto la necesidad de ser salvo. Como lo dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que estaba diciendo entre otras cosas, si yo lo necesito también. Por eso Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y el sublime, al que habita la eternidad y en cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. La humildad hace que la persona reciba el regalo de la salvación. Muchas personas que son altamente prepotentes y soberbias, orgullosas, rechazan. Pero hay aquí un ejemplo maravilloso. Con humildad decir, sí, Señor, reconozco mi necesidad y reconozco que yo necesito un Salvador. Pero esto requiere también un acto de valentía. El matrimonio civil que hoy tenemos, el equivalente en aquel entonces era el compromiso. Esto ya lo daba a ellos legalmente como personas casadas. Cuando el ángel le dice esto a María, ella está, oiga bien esto, ella está aceptando un plan de Dios. No le consultó a José, porque tampoco lo iba a entender.
Estimado caballero, ¿qué tal si su esposa le dice a usted: mira, ahora que has regresado de un viaje, te quiero contar que se me apareció un ángel y ahora tengo 3 meses de embarazo? Yo creo que usted no lo creería que fue un ángel, ¿no? Ahora, ella estaba aceptando, bajo riesgo de morir, el privilegio de la salvación. ¿Por qué razón? Porque en Deuteronomios capítulo 22, del versículo 23 en adelante, ahí habla la Biblia que si alguien ha caído en adulterio, tenía que morir bajo una lluvia de piedras. Ella estaba aceptando un embarazo sobrenatural que su esposo José no tenía nada que ver. Entonces, ella estaba arriesgándose por hacer la voluntad de Dios. Quiero decirle esto, mi hermano: algunos se niegan a recibir la salvación en Cristo por temor al que dirán, por las piedras que la familia le va a tirar. ¿Qué va a opinar mi papá, mi mamá? ¿Qué van a opinar mis amigos con los cuales me voy de farra todos los fines de semana? ¿Qué van a opinar los demás? ¿Se van a burlar de mí? Le tiene temor a lo que dirán. En otros países, quiero decirle esto: una persona que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador significa expulsión de la familia y en otros casos la muerte. Muchos países donde hay persecución de la iglesia, la persona sabe que si entrega su vida a Cristo, sabe que lo pueden matar en cualquier momento. Eso es lo que hizo la Virgen María. Sabía que podía morir, hasta que un ángel en un sueño le habló a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrada del Espíritu Santo es que solo Dios le podía explicar, hermano. Solo Dios lo podía. Y le dice: y llamará su nombre Emmanuel, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando despierta dice: y recibió a su mujer. Él había decidido darle carta de divorcio, es lo que significa. Quiso dejarla secretamente. En el contexto cultural significa darle una carta de divorcio en forma privada, que no se dieran cuenta a nadie, porque la iban a matar a ella. Por eso José, él pensaba este era un adulterio, pero no, sino que fue obra del Espíritu Santo. Lo que quiero puntualizar aquí es esto, hermano: que cuando alguien entiende la grandeza de lo que es la salvación, no le importa el precio a pagar. Abre su corazón y dice: sí lo quiero. Y efectivamente, hoy en día, hermanos, hoy nos gozamos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo viviendo en nuestro corazón, y ahora nosotros hemos recibido la bendición de poder, hermanos, también compartir el mensaje del Evangelio. Vemos entonces cómo este ángel Gabriel fue tan eficaz en su entrega del mensaje que todo salió a la perfección. Hermano, usted y yo somos llamados a esto también. Pero quiero, antes de finalizar, hacer una invitación a un amigo o a una amiga que nos está visitando en esta hora. Sea valiente. No le tema a la opinión pública. No le tema al hecho de que usted se va a equivocar. ¿Por qué? Porque usted no está recibiendo una mentira. Usted está recibiendo al Cristo, al Salvador del mundo, a Cristo Jesús en su corazón. No se preocupe, Dios es el que va a hacer el cambio. Usted no lo va a hacer. Pero si usted le dice: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz, en ese momento Dios empezará a formar a Cristo en su vida. En el vientre de la Virgen María fue formado el cuerpo de Cristo, pero Jesús viene a vivir a su corazón. Es ahí la maravillosa experiencia del milagro del nuevo nacimiento. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, hágalo ahora. Dé un paso de fe. Oremos. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo tu misericordia. Ahora, Señor, te pido que toques el corazón de cada uno. Mientras todos estamos orando, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, habrá una persona que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero que Él me perdone, que Él me salve. De un paso de fe, un paso de valiente. Ahí donde está, indícanos con su mano en alto. Si hubiera alguien, donde quiera que esté, diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. No se vaya de este lugar sin Jesús en su corazón. No se vaya. Todas las personas también que nos están escuchando,
Ahí donde se encuentra, tome la decisión. Y esa decisión es la que va a marcar la diferencia. Ore conmigo diciendo estas palabras. Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón de haber pecado contra ti, haber hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Te recibo este día como mi Salvador y Señor. Gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Ahora, Señor, creo también que resucitaste para mi justificación. Gracias en Cristo Jesús. Ahora quiero hacer un desafío a toda la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos, como el ángel Gabriel, a ser evangelizadores personales, de tú a tú, de persona a persona? Di así: a partir de ahora quiero estar en mayor comunión con Dios. Me es una obligación hacerlo. Tengo que expresarles el amor que Dios les tiene a los pecadores. Hacerles ver que la necesidad número uno de ellos es la libertad del pecado. También hacerles ver que la muerte de Cristo es la solución y que a través de la fe se puede recibir ese milagro, y hacerles un desafío para que ellos sean salvos. Si usted está dispuesto, hermano, a ser un ganador de almas insaciable, póngase de pie ahí donde está y vamos a orar. Buen Padre, en este día te pido, para gloria y honra de tu nombre, que nos ayudes, Señor, a ser ganadores de almas, pescadores de hombres. Espíritu Santo, bendice a cada uno. Gracias por este lindo testimonio del ángel Gabriel, Señor, en poder llevar estas buenas nuevas a la Virgen María. Ahora nos toca a nosotros el hacerlo. Señor, te pido que des la capacidad, la unción, la gracia necesaria para que esto sea una linda y gloriosa realidad. Desde ya, Señor, te damos la alabanza por los resultados. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Dale, pon en su corazón una pasión, un fuego, Señor, que no se apague por llevar estas buenas nuevas. En el bello, maravilloso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga abundantemente, hermanos.